Ya llegamos a una sexta parte. Muy bien. El Señor enfrentó una gran crisis. Él no iba a dejar a su pueblo en tinieblas en cuanto a lo que realmente aconteció el 22 de octubre de 1844, porque Jesús nos regresó. Tanta gente desconsolada. Hermanos, hubo cristianos de diversas denominaciones que se habían unido al movimiento milerita, que lloraron y lloraron hasta la madrugada, hasta el día siguiente. Muchos estaban en ayuno durante todo el día y no tenían nada. Pues bien, 7 semanas aproximadamente después del chasco, el Señor le concedió su primera visión a la que sería su última profetisa en este planeta. Una señorita de solo 17 años que estaba muy enferma de los pulmones. Se llamaba Ellen Gould Harmon. Solo tenía 2 años y medio de primaria. Ella tenía 7 hermanos, si no lo sabías. En el séptimo parto, su madre, Eunice Harmon, tuvo gemelas, Elizabeth y Ellen Gould Harmon. Esta señorita había sido invitada, Elena, por una amiga, una señora, para orar en la mañana, en un día de la semana, para orar en su casa. Y les acompañaban 3 jovencitas, 3 adolescentes en la oración. Y ella cuenta que cuando le llegó el momento de orar, ella entró en visión, recibió su primera visión. Y de allí en adelante el Señor continuó dándole sueños y visiones. Hay que recordar que si tú conoces el contenido de la visión, por lo menos lo que se ha publicado, lo que se destaca es el movimiento adventista caminando en dirección a Jesús, que tiene su brazo levantado, y de ese brazo sale muchísima luz que está iluminando un sendero serpenteado muy estrecho por donde el pueblo adventista está caminando hacia Jesús, hacia la vida eterna. Bueno, durante 7 años el Señor la llamó a viajar y ella obedeció. El asunto importante es que el 80% aproximadamente, ¿no?, de las familias de Estados Unidos vivían en el campo, y estas visitas ella las hacía a fincas, eran campesinos. Los que la escuchaban, la enorme mayoría, por lo menos ella estuvo en algunos pueblos, en algunas ciudades, pero la enorme mayoría fueron visitas al campo. A veces era solo una familia con 6, 7 personas, a veces eran 2 familias, a veces eran grupos de 20, de 30, y esto fue aumentando con el paso de los años. El día 30 de agosto de 1846 ella se casó con el pastor James White, que pasó a acompañarla en sus viajes. Y fue el brazo derecho que Dios le dio como un gran ayudador hasta que él falleció en 1881 prematuramente a la edad de solo 61 años. Pues bien, lo que quiero destacar es que el Señor, a medida que le iba dando visiones, les iba haciendo entender a los decepcionados, a los desconsolados, y también a aquellos que se habían unido a muchos movimientos fanáticos, porque el diablo había aprovechado para levantar muchos movimientos fanáticos.
Bueno, el Señor le daba a ella visiones en público, en esas reuniones que duraron sus primeros 7 años. Era solamente ella se dedicaba a eso y a escribir, por lo que ella escribió y además porque ella entraba en público, a veces delante de grandes auditorios. Esto convenció a miles y miles de personas de que el don profético que Dios le concedió a ella era auténtico, legítimo, verdadero. Y mientras ella vivió, la iglesia creció tan rápidamente y tan fuertemente, tan poderosamente, que cuando ella finalmente murió, ya la iglesia tenía presencia, tenía iglesias en más de 40 países con cerca de 100,000 miembros en un ministerio que duró casi 70 años. Pues bien, a través de esta mensajera, el Señor reveló que después del cumplimiento de la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, que se cumplió el 22 de octubre de 1844. Tú sabes que algunos adventistas, lamentablemente fue una minoría, aceptaron la explicación que Dios dio a través de su profetisa y de los estudiosos, porque ellos estudiaron mucho, que en realidad Jesús no vendría en esa época, sino que pasaría del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio investigador. Bueno, el Señor le reveló que después del cumplimiento de esa profecía que mencionaba varios lapsos de tiempo, 49 semanas, 62 semanas, 7 semanas que son 49 años, 62 semanas y la última semana, en la mitad de las semanas se le quitaría la vida al Mesías. Y finalmente el cumplimiento en el 22 de octubre de 1844 de los 2300 años después de esa profecía, a la luz de Apocalipsis capítulo 10, los versículos 1 al 7, ya no habría más profecías de tiempo. Y es aquí donde nos vamos a concentrar a partir de este video. Vamos a leer varios textos del Espíritu de Profecía que son muy claros. Vamos a leer aquí este primero que nos dice: nuestra posición ha sido de esperar y velar. Bueno, ¿por qué? Porque fue el mismo Jesús el que nos dijo eso. Esperad y velad, mantenernos vigilantes. ¿En qué condiciones? Sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los períodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Esto está solamente en inglés, en Manuscript Releases, eso significa manuscritos liberados. Es el volumen 10, es la página 270 y esto fue escrito en 1888. Bueno, esto es demasiado sencillo, demasiado claro y debería ser suficiente. No habrán más profecías, períodos proféticos. Por esa razón es que no podemos calcular, hacer cómputos, predecir, profetizar que Jesús volverá en un año exacto. Ningún cómputo definido. De hecho, el testimonio de Jesús se expresa en esos términos. Y esto que voy a leer, tú lo puedes leer también en tu libro, en Eventos de los Últimos Días. Vamos a leerlo aquí, mira. Acá está. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido.
Después de este lapso, en realidad va el capítulo 10, tú puedes ir hasta el versículo 7 de Apocalipsis, ¿no? Que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Eventos de los últimos días, página 34, párrafo 4. Bueno, aquí encontramos que muchos de estos predicadores alegan que ellos no están colocando el año. No sé, repito, en cuántos idiomas ni cuántos predicadores sean, pero he visto algunos que dicen, no, no estoy colocando el año. Simplemente estoy calculando cuándo terminan los 6.000 años. Eso es muy infantil, porque ya estudiamos que al decir cuándo terminan los 6.000 años, estamos diciendo cuándo termina el reinado de Satanás, porque esos son los textos que usamos para apoyarnos en los 6.000 años. ¿Y por qué se acabará el reinado de Satanás? Porque Jesús regresará y lo acabará. Calcular cuándo terminan los 6.000 años y decir que no está colocando el año de la segunda venida de Jesús es algo contradictorio, inconsistente, porque sí lo está diciendo al colocar el año en que acabará el reinado de Satanás. Muy bien. Quiero destacar este título aquí. Ni siquiera el año. El testimonio de Jesús advierte que ni siquiera debemos anunciar el año en que Jesús volverá. Veamos. Lee conmigo. Pero cualquiera, vamos a pensar en esa palabra cualquiera. Puede ser un administrador, puede ser un líder en una posición importante, puede ser algún pastor, un gran predicador, o puede ser una persona sencilla, puede tener un ministerio de apoyo a la iglesia en muchos países. Esa palabra cualquiera abarca a todos ellos. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día. Ahora mira lo que dice allí. O el año de la aparición de Cristo ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Testimonios para los ministros, página 61, párrafo 1. Pregúntate, si el Señor no le ha dado tal mensaje, bueno, ¿quién le dio ese mensaje? De calcular el año en que Jesús volverá, aunque no diga que está dando fecha para el regreso de Jesús y alega que no, solo está calculando cuando terminan los 6.000 años. Pues es lo mismo, ya lo explicamos. Muy bien, yo creo que esto debería ser fulminante, determinante. Deberíamos aprender y simplemente obedecerle al Señor y no colocar ningún año ni para la segunda venida de Jesús ni para el final de los 6.000 años. Vamos a leer aquí esta partecita. Advertencia a A.G. Daniels. En una carta escrita por la hermana Elena, ella le advierte al hermano Arthur Grosvenor Daniels acerca del grave error que cometió en 1887 al afirmar que Jesús volvería dentro de solo 5 años, o sea, para el año 1892. El pastor A.G. Daniels llegó a ser presidente de la Asociación General del año 1901 a 1922. Él ocupó este puesto. Se me acabó el tiempo, ya continúo.